Buenas noches, compañeros. Tengan todos Pues lo más crítico ustedes, los que ya se conectaron mismo por la vía virtual y los compañeros que se encuentran aquí con nosotros, entre ellos Ana, Leonardo García y los compañeros que me acompañan aquí de manera presencial. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradezco su atención y su presencia para la sesión técnica de este día, en la cual estará con nosotros el ingeniero Carlos Armando Gómez Pico, quien es especialista en la aplicación del presupuesto. Por lo tanto, le paso el micrófono al ingeniero Gerardo García, quien nos dará una semblanza de nuestro invitado de honor. Muchos compañeros, con el gusto de cada sesión técnica, que están acompañándonos, disfrutando de temas de mucho interés. Me permito presentarles al ingeniero Carlos Armando Gómez Terios, cuya formación académica y experiencia profesional es la siguiente. El ingeniero Gómez Terios es ingeniero civil egresado de la Universidad de ITESO de Guadalajara, México. Es especialista en la aplicación del presupuesto, con 20 años de experiencia en obras internacionales de gran magnitud en México. Colaborador en la construcción de 6 kilómetros del tren urbano en Puerto Rico. Creador de un sistema cívico para realizar las obras en tiempo, costo y calidad. Director de obras públicas en el estado de Querétaro. Certificado por la Secretaría de Trabajo de México para impartir capacitaciones en materia de presupuesto. Dentro de su trayectoria figura el trabajo como ingeniero residente de obras para el presidente de México. Ingeniero residente en Puerto Rico, de 1999 a 2002, para el presidente de España y presidente de México, en el proyecto Tren Elevado Urbano. Gerente de obra en Honduras, de 2002 a 2004, y representante comercial en Centroamérica, del presidente de España, S.A. y presidente de México, en la fabricación de traves cementadas. Intendente de obra, gerente comercial y representante legal de 2004 a 2005, intervino en cuenta piratado sobre el tema de Joint Venture S.A. México, Australia, Francia, España y otros empresas de sus países. Actualmente es promotor de nuevas tecnologías en la construcción de puentes, representando a empresas de Asia y Europa en los especiales para las obras. Los dejo con ustedes al ingeniero Carlos Armando Gómez Terios para que dé inicio a su presentación y conforme nos hemos acostumbrado, vamos a escuchar su intervención y él me ha comentado que si alguien está escuchando la sesión tiene intención de formular alguna pregunta, pues puede levantar la mano e interrumpir y el ingeniero Gómez tendrá bien contestar la pregunta, sin que eso quiera decir que no se tendrá al último la sesión de preguntas. Pues adelante, ingeniero Gómez. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Aquí para manipular, bueno, buenas noches a todos. Soy Carlos Gómez, formado ahí en Freycinet hace algunos años y luego ya por mi cuenta, pues ya seguí capacitándome. Y entonces la intención de ahora es un resumen de lo que sería el curso de horas que tengo habilitado para la aplicación práctica del preesfuerzo, donde puedo compartirles lecciones aprendidas, experiencias de otros colegas y casos reales de ha habido algunos imponderables en la aplicación del preesfuerzo. Entonces, voy a empezar. Si alguien tiene alguna duda, igual yo no tengo ningún problema en detener la presentación, nada más es cosa ahí de levantar la mano o así, o si quieren esperarse al final, como ustedes vean. Lo que sí es que no puedo yo habilitar el pasar las diapositivas, tendrían que darme chance de compartir pantalla. ¿Cómo está ahí la cosa?
Puede compartir pantalla. Déjame que doy la habilitada. Ahí está. Para cambiar las diapositivas y si es que hay que regresar o mover o así. Dejo de compartir pantalla, Inge, y usted puede compartir la que usted guste de su presentación. Ah, ok, muchas gracias, sí. Ok, entonces vamos aquí a compartir pantalla. Aquí está esta. Compartir. Y vamos a presentarla. Entonces, vamos a irme más acá al fondo. Se va a llevar aquí más atrás. Bueno, muy bien. Pues el curso de aplicación práctica lo he partido en dos partes, una teórica y una práctica. En la parte teórica se ven primero algunos conceptos, el pretensado, postensado, ventajas, limitaciones, virtudes de uno con respecto al otro, y luego algunas aplicaciones ya de las distintas formas en que se aplica el esfuerzo exterior, interior, temporal, definitivo, etcétera. Y después ya acciones prácticas de casos reales y pues quizás algunas imágenes bruscas de cómo hay algunos puentes que se han colapsado y así. Entonces, haciendo un poco de historia, pues ustedes sabrán que Freycinet, Eugenio Freycinet, que es un hombre, pues fue un ingeniero del siglo pasado donde él estuvo estudiando pues cómo poder aprovechar la capacidad que tiene el concreto de su compresión. Entonces, esta es una foto de Eugenio Freycinet ya mayor. Él empezó desde que era como en sus etapas de militares a hacer pruebas de estos estudios y todo, y entonces a él se le ocurrió algo que 30 años atrás no pudieron concretar otras personas que ya trabajaban en la compresión del concreto, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, observando él que el concreto tiene una capacidad de comprimirse después de que es fraguado, él vio la oportunidad de comprimir los puentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo que reconstruir muchos puentes allá, la forma en que se construían muchos eran pues con colados en sitio y con cimbras en arco, y entonces él observaba que al comprimir el concreto, pues la cimbra se botaba muy fácil, y entonces eso tenía una economía importante en los tiempos de construcción para pasar la cimbra a otro frente. Hoy en día eso parece como ridículo, pero en aquella época era una ventaja importante. Entonces, todos sabemos y hemos visto en algunos libros y en las escuelas que el concepto del esfuerzo nace así. Se observa de que si en un elemento, voy a ponerle aquí el puntero, opciones del puntero, punto láser. Si en un elemento que tiene un peso propio y unas dimensiones, viene una sobrecarga determinada, pues claro que se van a presentar esfuerzos de tensión en la parte de abajo. Y como el concreto no aguanta tensión, pues claro que entonces el concreto, pues al no tener suficiente acero de refuerzo que le ayude a soportar los esfuerzos de tensión, pues se fisuraba. Y entonces eso se resolvía con colocar grandes barras de acero para que precisamente cuando se presentaran esas tensiones, pues el acero le dijera al concreto, no te apures, yo aguanto las tensiones y aquí la llevamos. Pero pues eso hacía que las piezas fueran más gordas, más altas, más robustas, y entonces era un poco más difícil su manipulación. Entonces, pero eso era la realidad de las cosas. Entonces, este Eugenio Freycinet, él decía, bueno, ¿qué pasa si esas fuerzas de tensión que voy a tener en el lecho inferior, qué tal si aplico un esfuerzo contrario previo, anticipándome a esa sobrecarga? Entonces, él decía, bueno, si comprimo la fibra inferior, donde se van a presentar tensiones después de que venga la sobrecarga, fíjense aquí cómo no hay sobrecarga. Entonces, cuando viene la sobrecarga, entonces, y se generan las tensiones propias por la sobrecarga, entonces nos queda todavía un remanente a favor de la compresión que aplicamos previamente. Entonces, esa compresión a favor
nos permite estar seguros de que el elemento no va a estar sujeto a tensiones que tiendan a fisurar el concreto. El concreto siempre va a estar comprimido y entonces las tensiones que se generen por la sobrecarga pues van a ser menores a esa compresión. Por eso es que siempre vemos que las vigas prefabricadas están contraflechadas porque todavía les hace falta pues la carga viva, la carga muerta de la losa y todas esas cargas que sumadas van a generar una tensión que debe ser menor a la aplicada en compresión para que la compresión sea quede a favor del elemento. Y así todas las estructuras, los puentes en cantilever, los puentes empujados, los puentes, todos los puentes en los que se aplica preesfuerzo, pues tienden a tener esa compresión adicional para que cuando venga la sobrecarga, pues las tensiones generadas por esa sobrecarga no rebasen la capacidad de compresión y entonces puedan generar problemas en las fisuras. Pero entonces, eso, él decía, bueno, pues ¿cómo las contengo? ¿Va? Y entonces él decía, bueno, si yo tengo un elemento, ¿cómo podría hacerle eso? Porque fíjense, esto es lo increíble que desarrolló este señor. Hace 30 años, antes que él, ya había alemanes que estaban diciendo, bueno, el concreto se puede comprimir y tiene mayor capacidad de carga y todo, pero no lograban mantener la fuerza de compresión o el esfuerzo de compresión. Entonces, Eugenio Freycinet con el acero, que era el material, que era el que mayor capacidad tenía en su momento, que este es lo interesante de esto, es que decía, bueno, si yo estiro el material de acero, que es el material que tiene más capacidad en su momento, hoy en día hay otras aleaciones de carbón y demás cosas, pero él decía, bueno, si yo estiro el acero y entonces, que tiene una capacidad por ejemplo, de 20,000 kilos por centímetro cuadrado y entonces se le puede dar una carga y la descargamos, se regresa a su estado normal. Pero si le ponemos una cuña o un impedimento que restrinja el regreso de ese cable, entonces esa tensión aplicada que se quiere regresar a cero es ahora que se convierte en compresión al elemento y se distribuye a lo largo del anclaje y la superficie que está detrás del anclaje. Por eso ese es el gran descubrimiento de que como con un material que trabaja contrariamente a lo que se quiere, porque se quería comprimir el concreto, cómo es que el acero se utilizó para eso. Si tensamos el cable y nos pasamos de su rango elástico, pues de nada serviría. Pero el material que tenía un rango elástico mayor en su momento, pues es el acero, y entonces él aprovechaba ese rango elástico para que esa fuerza que está en el rango elástico que quiere regresarse a cero, la contiene con las cuñas y entonces convierte esa tensión en compresión al elemento. Y así, a través de estas cuñas permanentes, mantenía el esfuerzo. Y después, ese cable tiene que estar protegido pues con una mezcla de agua y cemento para generarle un ambiente de pasividad y no se corroa nunca, de manera que el esfuerzo aplicado sea permanente. Ese fue el concepto y esta fue la definición que en 1928 se estableció para el preesfuerzo como la aplicación de manera artificial y voluntaria, porque es con gatos y equipos y con la voluntad del ingenio, del cálculo del ingeniero, de un esfuerzo de compresión, donde aplicamos una fuerza sobre un área determinada, adicional y permanente en las estructuras de concreto dentro de los límites que pueda soportar el concreto. Y fíjense cómo este concepto no está así en el Internet. En el Internet está como una aplicación de un esfuerzo de compresión adicional y a veces dicen permanente, pero nunca dicen dentro de los límites que pueda soportar el hormigón. Y esto es importante porque de ahí a que entonces se pueda entender que el preesfuerzo necesita tener o contar con una característica o una capacidad del concreto para entonces poder transferir la descarga de la tensión de los cables en compresión al elemento. Si el concreto tiene una geometría muy esbelta o tiene una resistencia más pequeña, entonces está limitada la capacidad de transferir ese esfuerzo de compresión. Entonces, esto es importante y esto hay veces cuando
lo doy en algunas universidades, les dejo a veces de tarea, pregúntenle a sus contactos cuál es el concepto del preesfuerzo que reconocen o que entienden al momento. Y entonces muchos ingenieros dicen, ingenieros que trabajan en empresas de preesfuerzo, dicen, no, es que es el tensado de los cables. No, 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 el tensado de los cables no es el preesfuerzo. El tensado de los cables es un procedimiento para llegar a ese preesfuerzo. Entonces, hay otros que dicen que es un esfuerzo de compresión, sí está bien, y adicional, pero no hablan de permanencia, ¿va? Entonces, es como decir, oye, entonces, ¿cuántos años debe durar ese esfuerzo? 2 años, 3 años, 5 años. Y entonces, y hay otros que hablan de fuerzas y no de esfuerzos. El preesfuerzo es un esfuerzo previo a las cargas que va a recibir el elemento. Entonces, es un esfuerzo de compresión adicional y permanente. Ese es el concepto tal cual se estableció oficialmente en las patentes que Eugenio Freycinet desarrolló. Pero les digo que tristemente en el internet no aparece esto dentro de los límites que pueda soportar el hormigón. Quizás se deba de entender cuando el ingeniero revisa los esfuerzos, pero es importante que que se reconociera así para que entonces el ingeniero que va a aplicar el esfuerzo siempre entienda que necesita una superficie determinada para que pueda soportar esos esfuerzos que se van a transferir. Y esto es algo que no se conoce mucho y entonces, por ejemplo, los ingenieros de las empresas de esfuerzo deberían de saberse como el Padre Nuestro esto, y no es así. De manera que la palabra permanente, que para Eugenio Freycinet fue no nada más las cuñas, sino la inyección de la mezcla que protege el espacio libre entre el cable y el ducto. Esa mezcla tiene que tener ciertas condiciones para que pueda mantener en un ambiente pasivo al acero y no se corroa con la presencia de agua, de aire y reacciones químicas que puedan generar con cloruros y demás. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque las empresas de preesfuerzo, los técnicos, le dan más énfasis al tensado de los cables y a la inyección es algo que hacen rutinariamente casi al final y con menos concentración y con personal menos capacitado y entonces quedan una serie de inconsistencias y de vicios en la aplicación de este preesfuerzo y entonces después el cable se corroe, pierde su sección, el elemento se descomprime y entonces colapsa la estructura. Entonces es importante la permanencia y por eso esos vicios y por esos detalles en la permanencia, en la inyección de esta lechada o de esta mezcla, me di a la tarea de compartir la experiencia porque a mí me hicieron ver mi suerte los japoneses con esto, porque yo cuando me fui a trabajar con ellos rentado, pues nunca me habían dicho cómo era la cuestión de la mezcla permanente, sino que nada más era pues que 322 mililitros de pozolít, que los kilos de cemento, el agua y ya. Ni siquiera otro aditivo que fuera superplastificante o retardante o fluidificante y entonces vi que había una diferencia importante en esto. Y hoy en día las asociaciones importantes internacionales de puentes como el ASBI, el Instituto, el American Segmental Bridge Institute en Estados Unidos o la FIP en Europa, la Federación Internacional del Concreto, han hecho una serie de guías y manuales para buscar la forma de que esta permanencia o de que esta inyección se haga cada vez con mejor calidad y con mejores procedimientos. Entonces, este es el concepto del preesfuerzo. Si se entiende el concepto del preesfuerzo así, ya estamos como a la mitad del camino, ¿no? Entonces, si la persona que va a actuar preesfuerzo, si cuando uno sale de la universidad le enseñan bien este concepto, entonces entenderá que no nada más es el gato, sino que hay que hacer primero un ojo al concreto, a la superficie, a la distancia, a la sección a la que se va a aplicar ese preesfuerzo. Entonces, después con la industria, pues se desarrolla el pretensado, que ha tenido unas ventajas importantes porque podemos poner varios elementos en una misma mesa de colado y entonces ustedes sabrán que el pretensado
pues ya es muy conocido de que, bueno, pues se tensan los cables sin ninguna interferencia entre los dos macizos y entonces el cable tiene una mayor eficiencia porque no hay desviaciones angulares, no hay rozamientos, no hay cuñas por cada elemento que se va a colar y entonces tiene una eficiencia importante el pretensado y ahorita vamos a ver sus ventajas. Y el otro sistema que fue el que patentó Eugenio Freycinet es el posttensado. Es aquel en el que en un elemento que se fabrica se dejan unos ductos para que por ahí puedan colocarse los cables, ya sea posteriores o desde su momento de colado, y sobre los extremos unos anclajes para que una vez que tiene resistencia al concreto, el cable se jala y por el efecto de esta reacción de que les digo de que estando en su rango elástico, se aprovecha esa fuerza para transferir esa tensión en compresión al elemento a través de esta distribución de los anclajes. Entonces, en el caso del pretensado, esa adherencia, esa transferencia se da por la adherencia. Es decir, cuando nosotros cortamos las puntas de los cables acá, pues entonces el cable se quiere regresar a cero porque está en su rango elástico. Entonces el cable se quiere regresar a cero y el concreto le dice, pues no te vas porque yo aquí te tengo rodeado y entonces por la adherencia que hay del concreto con el alambre de acero, pues entonces esa adherencia pues ya no la deja pasar y entonces el cable le dice, bueno, pues de las 20 toneladas que tengo, pues ahí te van 19, ¿verdad? Pensando en que tenga alguna merma de algo o las mismas 20 y entonces tiene una transferencia importante. En el caso del posttensado, cuando el cable se tensa, se quiere regresar a cero, se quiere regresar a cero, y mientras se va regresando a cero, pues la cuña se va acomodando en el anclaje, y conforme se va acomodando en el anclaje, la cuña va permitiendo que el cable se siga deslizando dentro del anclaje y se siga regresando a cero. Y una vez que la cuña está acomodada, pues entonces todavía el cable se sigue queriendo pasar por ahí, y entonces cuando la cuña le dice al cable, oye, ya no puedes pasar más porque ya estoy bien apretado aquí con el anclaje, entonces el cable es como si el cable le dijera a la cuña, bueno, pues de las 20 toneladas que me aplicaron, pues ahí te van 17 efectivas que me quedan, ¿no? Porque ya perdí 3 en lo que me fui recorriendo y acomodando. Y entonces es que se transfieren esas 17 toneladas en compresión al elemento a través de estos anclajes. Pero es hasta entonces. Fíjense cómo no es el tensado de los cables, porque aquí estamos tensando cables cuando todavía ni siquiera hay cimbra, ni concreto, ni nada, y no estamos aplicando ningún preesfuerzo a nada, porque ni siquiera hay ningún elemento fabricado. Entonces, el tensado de los cables no es la respuesta. El tensado de los cables va a ayudar a que cuando el concreto tenga la resistencia, se corten las puntas, entonces la tensión del cable se puede transferir en compresión por la adherencia que se encuentre de manera inmediata con los elementos. Y en el caso de posttensado es a través de ciertas pérdidas que va viendo en lo que se acomodan las cuñas. Si aquí no hay cuña, pues le damos las 20 toneladas y se regresa a cero. Y le damos las 20 toneladas y se regresa a cero. En el momento en que le ponemos una cuña, y en función de la calidad que sea eso, pues entonces en vez de ser 20, son 17, 16, 15, 14 o 12 o 10 o las que fueran, ¿va? Entonces es importante buscar la forma de que sean las más toneladas efectivas. Por eso es importante tener un control con las cuñas, ¿verdad? Porque cuando nosotros tensamos, la cuña del anclaje tiende a salir, el cable tiende a jalar la cuña y entonces la cuña se separa más del anclaje. Y entonces cuando le quitan la carga al gato, pues la cuña pues tarda en recorrerse y el cable en acomodarse y me ha tocado ver, de acuerdo a algunos gatos hidráulicos, que la pérdida de entrada de cuña llega a ser hasta 20, 24 milímetros y no los 6 milímetros que los diseñadores reconocen que debiera haber por entrada de cuña de acuerdo a la patente del anclaje. Y aquí hay un concepto importante que no se toma en cuenta porque se dice que la pérdida de entrada de cuña es de 6 milímetros porque esa es la que reporta la empresa que patenta el producto. Pero esa es el acomodo de la cuña en el anclaje. Pero cuando se hace la actividad, la cuña sale del anclaje. Cuando es jalado el cable, la cuña tiende a salir del anclaje y entonces la cuña se separa del anclaje. Se puede separar
8, 10, 15, 20 milímetros, y entonces cuando se está regresando el cable la quiere acomodar, entonces tarda un rato en acomodarse, y mientras eso tarda, mientras eso se acomoda, ya perdió 12, 15, 18, 20, 24 milímetros, y entonces eso implica una fuerza, una pérdida de fuerza pues mucho mayor. Entonces, por eso es que se busca que el acuñamiento sea hidráulico, para que estando el gato jalado con los cables tensos o tensados, salga un pistoncito que empuje las cuñas hacia el anclaje hidráulicamente, no mecánicamente, sino con cierta presión, para que cuando se le quite la carga al gato, entonces esa entrada de cuña sea solamente la que está permitida por la patente del anclaje y no por la operación, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien, bien importante, porque normalmente los ingenieros no miden la pérdida de entrada de cuña en la obra y no se la descuentan al alargamiento, y ni siquiera muchas veces investigan cuánto es la entrada de cuña que está estudiada en la memoria de cálculo por el ingeniero diseñador. Entonces, esto es importante porque una es la pérdida de entrada de cuña por la patente del anclaje del sistema, BCL, Freycinet, Dividajo, lo que sea, y la otra es lo que se pierde porque la cuña, al ser tensado el cable, tiende primero a salirse y luego a regresarse. Y si ese regreso no se hace hidráulicamente, le estamos permitiendo al cable que pierda pues mucha fuerza. Entonces, estos son los dos sistemas para aplicar el preesfuerzo. Entonces, el preesfuerzo es el concepto de aplicar un esfuerzo de compresión adicional, y el pretensado y postensado son procedimientos alternos para aplicar ese preesfuerzo. Entonces, eso es importante. Por eso es que luego hay ingenieros que se confunden con que si las vigas postensadas son pretensadas y si las pretensadas sí o no. Entonces muchos dicen, bueno, pues vigas pretensadas, pues sí son preesforzadas porque pues son pre y pre. Y entonces las postensadas, ah, caray, bueno, pues esas serán preesforzadas o no. Pues si están diciendo que son postensadas, entonces ¿cómo pueden ser preesforzadas? Y claro que sí lo son, ¿verdad? Porque el preesfuerzo es el concepto de un esfuerzo de compresión antes de las cargas vivas que vaya a venir. Pero por increíble que parezca, hay esa confusión, ¿verdad? Entonces, hay veces que para no entrar en confusiones, pues los ingenieros le llaman preesforzadas a ambos. Y están bien, ambas son preesforzadas, nomás unas son pretensadas y otras postensadas. ¿Y qué tienen en común estos dos procedimientos? Que el concreto tiene que alcanzar su resistencia. O sea, no es al 80% como popularmente se dice, sino es de acuerdo al estudio que se haya hecho en la memoria de cálculo de qué resistencia requiere esta determinada sección para soportar la transferencia de esas 20 toneladas de un torón, por ejemplo, para que se conviertan en compresión al elemento. Entonces, si el elemento es muy robusto, muy grande, una superficie mayor y el anclaje es grande, entonces puede hacer que no requiera mucha resistencia para la transferencia. Pero si es algo delgadito como estos pilotes, pues se puede decir, oye, es que el 80% no es hasta que tenga 300 kilos por centímetro cuadrado, por ejemplo, o 320, y entonces para que pueda soportar. Entonces, una de las ventajas del pretensado, pues claro, son elementos más pequeños, porque como son torones aislados, pues se puede optimizar una sección más esbelta, más ligera, se pueden prefabricar con mejor calidad los elementos en serie, no llevan materiales de preesfuerzo, no requiere la famosa inyección de la mezcla o de la lechada. Entonces, esas son las virtudes del pretensado y han sido muy económicos. Y el posttensado, pues tiene otras ventajas, como el trazo parabólico, pues le permite tener una compresión más uniforme de toda la sección, una mejor capacidad acortante, aplicaciones en el lugar. Entonces, y bueno, ya se hablarían de las pérdidas que hay ahí en el esfuerzo, que ya las conocemos muchas, diferidas, instantáneas y así. Entonces, en el curso no me meto a platicar mucho de del cálculo de esto, porque son formulitas y hay programas ya de computadora y de diseño y todo, sino que hablo sobre las consecuencias que ha habido en la obra por no contemplar estos aspectos. Y hablo también un poco de lo que son los materiales, los aceros, los ductos, los anclajes y así, cómo van evolucionando los gatos
cómo se va reconociendo algunos detalles. Miren, por ejemplo, todos estos gatos, bueno, este gato de aquí, este gato de acá, tienen la toma trasera. Ustedes podrán ver que aquí hay un disco aquí hay un disco donde están las cuñas de trabajo y el cable es jalado desde aquí hasta el gato del otro extremo. De manera que nosotros cuando estamos tensando un cable de una viga de 40 metros, no estamos tensando un cable de 40 metros, estamos tensando un cable de 42 metros o 41,80 o 41,50, porque estamos elongando un cable que va desde aquí, desde la cuña de trabajo, hasta la cuña de trabajo opuesta del otro gato del otro lado del cable. Entonces, es una longitud mayor de cable que estamos tensando, y entonces si el cable se alarga P por L entre AE, pues entonces, mientras la L sea mayor, pues el alargamiento que nos va a dar es mayor. Y si lo comparamos contra el alargamiento que viene en el plano, sin haber contemplado que tenemos una longitud mayor, pues entonces hay diferencias. Y si el alargamiento del plano dice que debe dar 300 milímetros de alargamiento y nos da 330, porque estamos alargando un cable más grande, más largo, pues muchas veces el técnico, pues para no tener problemas, hace chapuza y le da hasta donde dé los 300, pero resulta que el cable tiene menos fuerza efectiva aplicada, ¿va? Entonces, hay una serie de asegúnes que se explican ahí en el curso, los módulos elásticos de los aceros y así. Después se desarrollaron gatos más aerodinámicos para poder colocar los gatos en una sección que esté dentro de las secciones cajones de los puentes segmentados, y tiene las cuñas en zigzag más cercanas al anclaje para que la longitud no tenga que ser mayor, y entonces eh, así fueron evolucionando. Y luego, después, me estoy yendo un poquito rápido para dar tiempo ahí a las preguntas porque son 40 minutos y ya me fui como media hora. Entonces, en la inyección hay varias especificaciones o características, pero las más importantes es la de sedimentación y fluidez. Si nosotros tenemos una mezcla que, fíjense, aquí en México se llama lechada, internacionalmente se le llama grout, ¿verdad? Porque internacionalmente no se le puede decir lechada porque no es así como decir milk, o sea, pero aquí en México se dice lechada porque es como una consistencia pues muy así como la leche, es nada más agua, cemento y aditivos. Entonces no puede llevar gravilla, no puede llevar arena, no puede llevar sedimentos sólidos que puedan sedimentarse y entonces generar un problema de que el cable quede descubierto y por ahí se empiece a oxidar, y una vez que se oxida, camina y camina hasta lo que está cubierto más adelante. Entonces, esa sedimentación hace varios años en la AASHTO de Estados Unidos estaba como recomendado que fuera el 2%. Esto fue de los primeros manuales que sacaron en Freycinet, de que se recomendaba hasta un 2% de tolerancia. Pues a mí los japoneses hace 20 años me dijeron que la tolerancia era 0. Entonces yo le dije, no, pues, o sea, ¿cómo 0? O sea, ¿cómo? O sea, no hay nada perfecto, ¿ah? Entonces dijo, sí, tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces utilizarás aditivos expansivos o algo, pero la idea es que a 24 horas, a 3 horas, una distancia, y a 24 horas regrese a que la sedimentación sea 0 para asegurar que el cable quede cubierto en toda su sección. Vamos a ver algunas imágenes de cómo es cuando no queda cubierto. Y entonces, eso es un problema para lograr eso. Eso es un problema, pero ya hay aditivos fluidificantes y retardantes, y hay que hacer la mezcla con temperaturas bajas y demás cosas, pero se puede lograr. Y entonces, después de que lo logré con los japoneses, pues después me pedían los alemanes otro tanto, y entonces, pues ya aprendí cómo se debe de hacer, y entonces, eh, hoy en día ya inclusive los puentes segmentados en Estados Unidos ya eh, copiaron o asimilaron la ventaja de los japoneses de que la sedimentación sea 0%. Entonces, esa es una. Y la otra es la fluidez. La fluidez de la lechada tiene que estar, aquí le ponen que entre 12 y 16 segundos, pero yo las pruebas que hice tienen que estar
entre 11 y 12, 13 segundos para que nos pueda durar como 1 hora la mezcla así, aguadita, aguadita, aguadita. Entonces, esa fluidez nos va a permitir garantizar que se rellene todo el espacio libre entre los torones y los ductos, entre el engargolado interior de los ductos, entre un torón y otro torón, y entonces pueda filtrarse toda esa mezcla finita por todos esos recovecos y asegurar que el cable tenga ese estado de protección pasivo contra la corrosión. Entonces, esa fluidez se estudia que debe tener un tiempo de vida. A veces es media hora, a veces es 1 hora, a veces son 2 horas, de acuerdo a las características del proyecto. Entonces, ¿por qué es esto? Porque necesitamos tener una fluidez tal que después de media hora que estamos inyectando un sistema de ductos en un elemento, si se va la luz o si hay algún inconveniente, tengamos la oportunidad con otro medio mecánico por ver rebombear la mezcla mal inyectada o parcialmente inyectada, tirarla, colocar agua, después secarlo, hacer la reparación y volver a inyectar. Entonces, por eso es que se ocupa que la mezcla de esa lechada sea, pues yo recomiendo entre unos 11 y 12 segundos. Esos segundos son el tiempo que pasa 1 litro de mezcla de lechada por un embudo llamado de cono de Mars, un embudo de laboratorio, para checar el tiempo en el que pasa ese litro de esa mezcla por ese artefacto. Entonces, vamos a ver algunos casos de cómo es. Y en la cuestión práctica, vamos a ver algunos detalles que han pasado como inestabilidad, porque los cables son movidos, como no se respeta la geometría por los amigos fierreros, y el ingeniero residente pues no reconoce la importancia del esfuerzo, y el maestro fierrero pues claro que a él le importa más la varilla de hasta de 1 pulgada si ustedes quieren, pero esa varilla de 1 pulgada pues es una varilla de 4,200 kilos por centímetro cuadrado, y en cambio este cable de torones va a traer 12, 15 o 19 torones de 20 toneladas cada uno. Entonces siempre el preesfuerzo debe demandar sobre el refuerzo. Entonces, pues vamos a ver algunos detalles, como por ejemplo eso pasó en los puentes en Tula, con los que se rompieron las vigas por inestabilidad. Este es un puente peatonal que se cayó en Carolina del Norte porque las quisieron hacer pretensadas con el trazo parabólico. Entonces, acuérdense que en el pretensado, pues el cable va recto, todavía no hay concreto, no hay nada. Y en el posttensado el cable es parabólico. Entonces, aprovechando las ventajas del parabólico con el efecto cortante, en la mayor capacidad cortante, porque cualquier reacción vertical del cable de preesfuerzo en el parabólico, cualquier componente vertical de esas fuerzas va a ser mucho mejor y mucho mayor a la cantidad de cortante que se pone con las varillas convencionales. Entonces, amigos de pretensados han querido implementar trazos parabólicos en pretensado, pero eso implica un reto muy grande porque eso, acuérdense que el pretensado no hay concreto, entonces tiene que poner un desviador que permita soportar ese desvío en el trazo del cable para que pueda tener esa geometría. Y entonces este puente en el punto de desviación pues generó un punto fuerte de desviación angular, de fricción, y pues se cayó. Entonces, se cayó, es un puente peatonal, se cayó con 100 personas encima, pero afortunadamente ninguna se murió, pero es algo como para decir zapatero a tus zapatos, o sea, haz vigas pretensadas hasta donde te permite el pretensado ser útil y ventajoso, por ejemplo, quizás vigas hasta 40 metros. Ya más allá de 40 metros ya se complica el pretensado porque entonces necesitas meter muchos torones que implican muchos esfuerzos en los extremos, que después se logran quitar algunos esfuerzos encamisando las terminaciones. Entonces, pero el cortante en esas longitudes ya se vuelve más importante, y entonces las vigas pretensadas en sección I pues tienen muy poco espacio de acero, y entonces el cortante queda limitado, y entonces se generan problemas. Por eso es que yo he sugerido siempre que se usen los dos sistemas, pero hasta donde se tenga la ventaja de uno entre la función del otro.
Y este puente de al lado es un puente atirantado que por malos manejos a los 15 años tuvieron que cambiar los anclajes por mala protección en la cobertura de la zona de los anclajes. Y 15 años pues es un puente relativamente nuevo. Y entonces, pues en el curso hablaremos de requisitos para la correcta aplicación del preesfuerzo, pues siempre pongo al principio como el conocimiento pleno de la teoría del preesfuerzo. Entonces, si entendemos eso, ya vamos a estar más allá de la mitad. Y después, pues una serie de calidad en los procedimientos, en los materiales. Es importante checar los módulos elásticos, que el acero cuando llegue a la obra, pues llegue con las características del proveedor. Porque esto casi nunca sucede que llegue. No, pues no, casi nunca sucede, porque nunca lo piden hasta que ya hay algún problema. Pero la idea es, o el consejo que yo doy es que se establezca desde un principio con el proveedor del acero, decir, oye, te voy a hacer un manualito de criterios de rechazo y aceptación de tus productos. Y cuando me mandes el acero, si no me viene el tráiler con esta gráfica y esta información del límite de rotura, área nominal, etcétera, no te lo voy a recibir, ¿verdad? Porque entonces después ya no les mandan. A mí me ha tocado ver obras, me tocó obras obras de gran magnitud, donde son muchos y muchas toneladas, que después de 6 meses el proveedor mandaba el mismo certificado de hace 6 meses. Entonces, como queriendo hacer chapuza, y entonces es algo que normalmente no checa el ingeniero que está en la obra, y después suceden problemas porque el diseño tiene un área específica, el del cable. Hace 5 años se pudo haber hecho el diseño, y cuando se está ejecutando, se consigue un proveedor que su área de acero, en vez de ser 98 milímetros cuadrados, puedan ser 100, por ejemplo, y entonces el alargamiento igual nos sale diferente. Igual en la formulita de P por L entre AE, si la A que ahora tenemos es mayor, pues el alargamiento que esperamos va a ser menor al que diga el plano. Y aquí es un caso al revés. Si en el plano dice 300 y terminamos de dar la carga y nos da 250, 260, 270, entonces el técnico dice, uchas, tenía que dar 300. Y entonces me van a decir que lo destense o que lo rompa y que lo vuelva a hacer. Y entonces mejor le da hasta los 300. ¿Y qué pasa cuando le da hasta los 300? Pues que lo sobreesforzó, lo sobreelongó y puede hacer que su rango elástico se haya sobrepasado y el cable quede en su rango plástico, y eso pues ya no sirve, porque ya no va a ser capaz de ser efectiva esa capacidad de tensión en compresión. Entonces, pues los anclajes hay de varios tipos, haremos un repaso por todos los que ha habido, las cuñas, la colocación de los ductos. Fíjense, esto es algo muy grave y muy común. O sea, la gente coloca, y esto hay en todo el mundo, ¿eh? O sea, en India, en muchas, en Asia, o sea, la gente, el técnico coloca los ductos, y por no tener que hacer el colocado del ducto en la trompeta o en el cuello de atrás del anclaje y encintarlo bien, prefiere pasarlo por todo el anclaje hasta que salga. Y así se evita ese problema. Pues, ¿qué pasa? Que cuando viene el técnico a tensar y quiere poner el queso sobre la placa esta anaranjada o rojiza que se ve ahí, y entonces el técnico recorta con unas tijeras ahí lo que puede recortar de la lámina, pero queda muy a la superficie, y entonces cuando el cable se tiene que abrir para que pueda ubicarse en los espacios del bloque, entonces se genera una desviación angular importante y un rozamiento que primero va a dar un alargamiento menor, y segundo, ojalá y se rompiera, pero no se rompe y puede quedar lastimado, y cuando vengan las cargas vivas, pues entonces se pueda fracturar. Y entonces vamos a ver verificaciones antes, durante y después del colado, antes, durante y después del tensado, antes, durante la inyección, y ya, porque después de la inyección ya no va a haber nada que hacer. Vamos a ver una serie de recomendaciones, las tolerancias. Esto es importante, reconocer cuál es la fuerza máxima que se le puede dar para estar dentro de la zona elástica. El preesfuerzo funciona siempre y cuando estemos en la zona elástica. Entonces, cómo se miden los alargamientos, y veremos algunas conclusiones, como la combinación de elementos, como productos nuevos, como los poliductos de plástico,
tienen mayor durabilidad, y entonces, o los aceros que ya tienen unos collarines integrados para absorber esfuerzos de tensión durante el tensado y que el elemento no se pueda fracturar durante el tensado, y entonces eso puede ayudar a que se pueda colocar de mejor manera el gato y así. Y así una serie de cosas, digo, son 20 horas o 20 y tantas horas que se pueden dar de esto. Entonces, esto es como un resumen, pero lo que les quiero compartir es que el preesfuerzo tiene muchos asegúnes en la colocación del ducto, en la medición de la entrada de cuña, en la colocación del gato, si se va a tensar por un lado, por los dos, si se va a tensar con, miren, un problema muy grande es cuando se tienen cables de 200 metros, 100 metros en cables de continuidad, en puentes como en cantilever o span by span, o empujados que se colocan después cables en cantilever, digo, de continuidad, y que son cables, pues, no sé, 100, 200 metros de largo. Esos, claro, se tienen que tensar varias veces cerrando y abriendo el gato, cerrando y abriendo el gato. Y ahí hay una serie de problemas a la hora de la medición, y entonces eso habría que explicarlo ahí en un pizarrón y así. Pero además, fíjense, cuando Eugenio Freycinet patentó los gatos primeros, él patentó unos gatos que los cables, los cuñas del gato pasaban por fuera del gato. Entonces, el cable se abría y pasaba por fuera del gato, y desde fuera del gato, en los costados, se agarraba de algunos cuñas y entonces tensaba el cable. Entonces, después, la competencia empezó a decir que los cables se rompían. Entonces mejor optaron por hacer gatos huecos, como este de aquí, gatos huecos donde el cable pasa más al centro, sigue por el centro y es más fácil su trayectoria, y entonces el cable ya no se desvía tanto y no se rompe. Pues no es así, hombre, eso se rompe por esta situación, ¿verdad? Por esta situación que vemos acá, por esa situación, por esta de aquí. Entonces, eh, porque si este ducto termina en el cuello de la trompeta, entonces tiene el cable toda la longitud cónica de la trompeta para irse abriendo y irse acomodando en el anclaje, ¿verdad? Entonces, Eugenio Freycinet lo patentó muy bien así. Él no patentó los gatos así cilíndricos. Esto fue una maniobra que después salió por comodidad y eso, pero es por una mala maniobra en la colocación de los ductos, ¿verdad? Porque no tendría por qué pasar eso. Entonces, una serie de problemas así. Aquí no pongo casi imágenes de piezas oxidadas. En el curso, pues, sí las pongo, pero son casos muy comunes, que tan comunes que en Estados Unidos ya la autoridad ya no deja que las empresas de preesfuerzo hagan la inyección. O sea, BCL, Freycinet, Tensa, Dividac, todas esas empresas ya no las dejan hacer la inyección de la lechada. La inyección de la lechada la hace el constructor principal, porque el constructor principal es el que se le exige la garantía de más tiempo, y las prestadoras de servicios, pues ya saben, siempre la fianza de servicios ocultos, que dura un año, en el mejor de los casos dos, y así está. Entonces esa inyección de la lechada, fíjense, ha sido tan recurrente la mala práctica de la aplicación, que internacionalmente hay empresas que han propuesto inyectar grasa en vez de la lechada, una grasa derretida. Y entonces esos dicen, oye, vamos a necesitar una especie de grasa que nos va a quedar peor, y se nos va a quedar peor, pero con la grasa aseguramos que en 20 años el cable lo podemos cambiar. Y entonces, y si no se cambia, pues es peor. E inyectar grasa es más complicado que inyectar la lechada, porque es más gruesa, se necesitan temperaturas más altas, y entonces esto de inyectar la grasa o cera es una especie como de rendición, de decir, no lo sé hacer bien, no lo puedo hacer bien, no lo quiero hacer bien. Entonces, es algo así que, que está mal, ¿verdad? Entonces, puede ser quizás algunos ejemplos como en tanques nucleares o algo así, puede hacer que pudiera convenir en el sentido de que los cables se tengan que cambiar a cierto tiempo,
pero para darles nuevas cargas o algo así. Pero el preesfuerzo postensado nació siendo así, con una aplicación de un esfuerzo adicional y permanente. ¿Ya? Entonces, eso es importante hacer énfasis en esa inyección. Pero bueno, pues en fin, para no tomarles mucho tiempo, pues entonces, si quieren, aquí lo dejamos para que me digan qué preguntas pudieran tener. Y y ya el curso que sería la otra semana, pues son 20 horas y ahí sí, y sería presencial, y ahí sí, podemos explicar en un pizarroncito algunos detalles, algunas experiencias, qué pasa con las cuñas, etcétera. Entonces, pues estoy a sus órdenes, o cómo andamos de tiempo, ingeniero. Bien, ingeniero Gómez. De hecho, aprovecho la mención que nos ha hecho favor de, en el curso de su presentación, de mencionar acerca del curso que se va a dar el ingeniero Gómez la próxima semana. Este curso se va a llamar Construcción y Montaje de Estructuras de Concreto Transportado para Puentes. Va a ser en la modalidad presencial limitado a 40 participantes aquí en su salón y el resto que esté interesado, pues por Zoom, ¿verdad? En los siguientes 2 días se les va a hacer llegar la información respecto a horarios y al costo de recuperación. Pero les puedo decir que el costo de recuperación es prácticamente simbólico. Para asociados va a ser de 500 pesos por el curso y para no asociados de 750 pesos. ¿Sí? Y ya se les darán a saber las instrucciones para conectarse en Zoom los que decidan tomar el curso por Zoom. El curso sería el miércoles, sería el miércoles 22, con un horario matutino de 11 de la mañana a 2 p.m., a 2 de la tarde. Y por la tarde, el despertino sería de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, para el miércoles 22 y el jueves 23. El viernes 24 sería de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde sería de 4 de la tarde a 7 p.m., 7 de la noche. Con eso se completarían las 20 horas de que consta el curso. El ingeniero Carlos Gómez nos va a hacer el favor de desplazarse a Aguascalientes para dar el curso personalmente aquí en nuestro salón. Entonces, vamos a llegar en los siguientes 2 días de información a sus correos de este curso. Y ahorita sí podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si les parece bien, podemos iniciar con los compañeros que están en Zoom y luego pasamos aquí a los compañeros que están de manera presencial. Entonces, no sé quién esté levantando la mano, o sea, en Zoom, por favor, formular. ¿Me permite? Y adelante. Salomón. Gracias. No, nomás quiero preguntarle al ingeniero Gómez, ¿cómo sabremos en el caso del postensado, o los dos más bien, cuánta carga perdió de la que se le aplicó a los cables? ¿Cuánta carga quedó al final? Ingeniero, ¿algún modo de ver eso? Sí, claro que sí. En el caso de las pérdidas, hay pérdidas diferidas e instantáneas. Hay unas que se dan al momento del tensado como un acortamiento inmediato en el concreto, que es una formulita de relaciones de módulos elásticos, para que el acortamiento del concreto. Hay otra pérdida instantánea, que es la pérdida de entrada de cuña, es decir, lo que les explicaba de que tensamos el cable a 20 toneladas y que tarda el tiempo que tarda en que la cuña se acomoda en el anclaje para ya no dejar que se regrese el cable. Esa pérdida es la pérdida por la entrada de cuña, que a veces, si se empuja la cuña hidráulicamente, puede quedar solamente en los 6, 5 milímetros que son de diseño de patente, o puede llegar a ser hasta 24 si es que el gato no tiene un empujamiento, un acuñamiento hidráulico, y entonces deja que solito el cable se empiece a regresar
y que solito el cable empiece a acomodar la cuña en el anclaje y a que el cable se siga queriendo deslizar hasta que la cuña ya no lo permita. Hay algunos gatos, estos gatos que les digo, los gatos que patentó Freycinet. Por eso fíjense que la verdad es que este Eugenio Freycinet, que tiene un poquito más de mi edad de que murió, tiene como 56 años de muerto, todavía hoy en día, ingeniero, hay congresos que se hacen cada 4 años, así como los mundiales, y se entrega la medalla Freycinet. Entonces, al ingeniero, pues que haya desarrollado más algún sistema o algo así. Entonces, es un hombre que dejó un legado importante y él patentó gatos con un acuñamiento hidráulico. Él nunca dijo de acuñamientos así mecánicos, manuales, y cuando mismo Freycinet y por la presión de la competencia hicieron los gatos huecos, donde no hay acuñamiento hidráulico, pues ponían una especie como de resortito entre la cuña y la nariz del gato, para que cuando el cable era jalado por el gato, el resortito se comprimía porque tendía a jalar la cuña hacia afuera y cuando le quitaba la carga, ese resortito, al quererse regresar a su estado natural, empujaba la cuña al anclaje. Entonces era un empujamiento mecánico, pero ese resortito, después, digamos, de 100 tensados, pues ya queda todo guango y entonces ya no alcanza a empujar la cuña hacia el anclaje y la cuña entonces depende del cable para decirle al cable, oye, tú que te estás regresando, ayúdame a acomodarme en el anclaje. Y entonces toda esa plática que se da entre el torón y la cuña, pues se deslizan milímetros y implica fuerza importante que se pierde. Después cambiaron a unos como cilindritos de neopreno que también se van desgastando. Hoy en día hay algunos gatos chinos que tienen un dispositivo a 5 milímetros que impide que la cuña se salga más allá de 5 milímetros. Y entonces eso ayuda a que cuando se le quita la carga al gato, pues la cuña está inmediatamente pegada ahí casi al anclaje. Entonces, esa pérdida se mide y se mide en la obra. Y entonces eso se los podría explicar ahí en un pizarrón, pero esa es una pérdida por entrada de cuña. Está la pérdida por el acortamiento del concreto, está la de fricción y curvatura, que si los cables tienen mayor desviación angular, pues van a oponer más o menos resistencia a ser tensado y esto igual se mide. Hay formulitas para valorar si el cable está en un ducto de plástico o en un ducto de lámina, tienen distintos factores de rozamiento y entonces eso hay unas formulitas para calcular esa fricción y curvatura, ¿verdad? Entonces, en cables muy desviados, por ejemplo, en un cable como de un silo, que es un cable perimetral, si le damos la vuelta al silo con el mismo cable, como si fuera un cinturón, pues vamos a tener una fricción muy grande a lo largo de toda la circunferencia del silo. Entonces, eso va a hacer que si calculamos eso con las formulitas que están o en los sistemas de cómputo, va a salir que cada cable que tensemos a 20 toneladas, cada tron, va a terminar teniendo efectivas unas 5, ¿va? Por toda la fricción que tiene a todo el desarrollo del cable. Entonces, por eso es que en los hilos se utilizan tercios de círculo de cables para que sean cables cortos y entonces no pueda tener tanta fricción ese cable como para que tenga tanta merma. También, a raíz de eso, en las losas postensadas de edificación, pues había mucha fricción porque como en las losas postensadas el cable tiene que pasar por arriba en las pilas y luego por abajo en el centro, luego por arriba en las pilas y así se hace una especie como de víbora, genera mucha fricción y entonces ahí se desarrolló en la industria el acero autoprotegido, que es el acero que está bañado con una grasa y protegido con una funda de polietileno. Entonces esa grasita le permite romper la fricción y entonces sí permite que si tensas el cable a 20 toneladas en un extremo, pues en el otro le lleguen pues 17 o 16 o 15, dependiendo la longitud que sea. Entonces, esas pérdidas se calculan y las diferidas también hay una relación de cómo va fraguando el concreto con el tiempo. Hay la relajación del acero que se decía que a las 1000 horas
el acero tenía una relajación de un 8% de pérdida. Hoy en día hay aceros con menos relajación del 3%, 5%, y entonces esas mermas se calculan de manera que si nosotros ocupamos, por ejemplo, es decir, sumando todas estas pérdidas, puede ser que cuando te hacemos 20 toneladas, pues nos queden efectivas unas 14, ¿va? Entonces, por todas estas pérdidas, de acuerdo a las condiciones geométricas que haya. Y entonces, tenemos 14 toneladas efectivas, no las 20. Y entonces, nosotros tendremos que superar los momentos de cargas máximas con un momento de preesfuerzo que tenga una fuerza tal multiplicada por la excentricidad del preesfuerzo con el centroide de la pieza sea mayor al momento de cargas máximas. Entonces, todas esas pérdidas se calculan y de ahí que entonces resulta poner pues 2 cables, 3 cables, 5 cables y entonces para soportar todas esas pérdidas para que en un futuro, oye, que el concreto va a ir fluyendo con el tiempo y que va a haber contracción, sí está bien, todo eso está calculado. Oye, que el acero después de 5 años esto va a tener una relajación, sí, está bien, está contemplada, por eso es que se le da, digamos, una sobrecarga al tensado de los cables para que ese esfuerzo que se transmite sea un esfuerzo que ya contemple pues, todas estas mermas que va a haber de manera instantánea y de manera diferida. Muchas gracias. Y ya nomás por último, si me permite, al soltar los cables al postensado, ¿no genera alguna contraflecha? Sí, 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 claro que sí. Entonces, por eso es que les decía que los cables quedan, las vigas postensadas o pretensadas cuando se les quita, por ejemplo, en la pretensada, cuando se cortan las cuñas, se da la adherencia y como tiene, aquí está un ejemplo de que está en el mero centro, ¿ah? Pero normalmente el pretensado va más abajo, entonces la excentricidad que hay del centroide del esfuerzo, de todos los torones, el promedio del centroide del preesfuerzo contra el centroide del elemento y la fuerza axial del preesfuerzo genera un momento contrario y entonces las vigas pues tienden a pandear, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo la viga está pandeada. Entonces, por esta excentricidad que hay del eje neutro, digo, del eje del centroide de la pieza con el centroide del preesfuerzo. Y entonces se genera esa contraflecha. Por eso es que esa contraflecha nos indica que hay una compresión anticipada a las vivas y esa compresión tiene que ser tal que nunca la sobrecarga viva genere tensiones mayores a esa compresión que ya aplicamos, ¿no? Todos los elementos preesforzados quedan contraflechados, ¿eh? Los puentes en cantilever no se ve, pero sí, los puentes empujados igual, o sea, todos tienen un esfuerzo previo a las cargas vivas que van a tener. Entonces, si no tuviera ese esfuerzo, pues entonces las cargas vivas generan esas tensiones y se empiezan a fisurar. Entonces, por eso en el curso también vamos a ver un tema de reparación de estructuras con preesfuerzo y entonces vamos a ver cómo la diferencia entre usar fibras y usar preesfuerzo. Porque cuando la fibra se utiliza como un esfuerzo pasivo. Ah, por cierto, por ahí hubo una plática que hablaron sobre fibras hace poco, la que me invitó el ingeniero Gerardo. Y entonces, hay refuerzos que hay con fibra, pero la fibra tiene mejores aplicaciones cuando está circundando todo el elemento, como en el caso de las columnas o así, pero cuando son láminas, así como cacheteadas en el patín de abajo o en el costado, pues está limitado a que es un refuerzo pasivo, espera que se genere el problema para ayudar a contener que no siga el problema. Y el preesfuerzo no, el preesfuerzo es un esfuerzo activo, porque el esfuerzo actúa antes de que vaya a presentarse el problema con esta compresión. Él imprime anticipadamente para que venga las el elemento ya esté trabajado, digamos así, a favor, ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces, vamos a ver todo un tema de reforzamiento de estructuras con preesfuerzo en el curso. Muchas gracias, generación. ¿Alguien más en el Zoom? ¿Tiene alguna pregunta?
Parece que no, entonces aquí está presencial, si tienen preguntas, nada más allá pueden usar un micrófono para allá atrás. Buenas noches, ingeniero Carlos. Buenas, buenas. Cuatro preguntas, que son muy sencillas, ¿no? Pero quisiera saber, la primera sería la resistencia del concreto en promedio que se utiliza para estas piezas, ya sean pretensadas o postensadas, porque habló al principio de la resistencia mínima que debe tener para poderse estirar. Es una duda. La segunda es, ya que se coló, ¿cuál sería el porcentaje de resistencia que se debe de lograr para poder ejecutar el postensado? No sé si requiere del 100% o con un 80, 90, no sé, ya es posible. La tercera es, ¿qué sucede cuando en los colados generalmente son piezas muy grandes? No son colados con una sola olla de concreto, son 5 ollas, 7 ollas, no sé. Entonces, ¿qué sucede o cómo se contiene cuando pudiera ser que alguna resistencia de alguna de ellas esté un poco baja y se queda atrapada en medio del área de la pieza? Y la cuarta sería si el material de relleno, es decir, la lechada, pudiera ser cualquier otro material, porque entendí que lo único que se requiere es que se evite la corrosión, entonces pudiera ser otro material que no sea necesariamente cemento. Sí, muy bien. Muy bien, estos temas los tratamos ampliamente ahí en el curso, pero fíjate, por ejemplo, atendiendo a la primera, esto del concreto, la resistencia al concreto es bien importante, por eso es que el concepto es importante que diga dentro de los límites que soporte el concreto, dentro de los límites, porque si entendemos eso, entonces entendemos que es un concreto especial, un concreto de ciertas características. Entonces, vamos a hablar de que los concretos para el preesfuerzo, primeramente tienen que tener agregado triturado. No puede ser piedra de canto de río, porque ese canto liso va a impedir que haya una buena conectividad con la pasta cementante y los agregados. Y entonces nosotros necesitamos que haya un concreto compacto, denso, lo más macizo posible para que la transferencia del cable que se tensa, les digo de 20 toneladas de un perón, pero un cable se tensa hasta 280, 400 toneladas. Entonces esas 400 toneladas que se están jalando, cuando se transfieren al elemento, es un trancazo de 400 toneladas. Entonces, si ese concreto está poroso o tiene un concreto que tiene grava lisa y no está bien adherida a la pasta cementante, entonces la transferencia no se va a dar de manera uniforme y puede haber ahí pérdidas o hasta fracturas en los concretos, que muy bien quizás no se afectara al elemento, pero sí lo deja susceptible para la penetración de agentes contaminantes, sobre todo en aquellos elementos que son pretensados. En el pretensado, ustedes podrán visualizar conmigo que el único amigo del cable de preesfuerzo es el torón es el acero, es el concreto que lo circunda. ¿verdad? El concreto que circunda al torón en el pretensado es su único amigo. Y entonces si ese concreto queda poroso o hueco, pues entonces es más fácil que le lleguen los cloruros, los sulfatos, los agentes contaminantes al acero para corroerlo. En cambio, en el postensado tenemos un nivel de protección mayor porque tiene que pasar ese concreto poroso, después tiene que pasar la lámina del ducto, o si es plástico, pues ahí se entretiene a 100 años, y luego la mezcla de la lechada, y hasta entonces pasar al cable de acero. Por eso es que el postensado tiene una mayor nivel de protección y una mayor durabilidad. Sin embargo, cuando el pretensado por economía en cables de 30 metros, 40 metros, yo siempre he sugerido, bueno, cuando van a ser pretensados hay que usar concretos de desempeño con agregados más pequeños, con algún impermeabilizante integral o inclusive después de que se fabricó la viga,
pues ponerle una protección cementicia con algún adhesivo, un cicatón o alguna cosa así en el patín inferior, donde están los torones aislados, para que en esa zona no le lleguen los cloruros ni los sulfatos que le lleguen por arriba y que se tarden todo el tiempo que se van a tardar en corroer la varilla de los estribos verticales hasta que le lleguen a los torones. Entonces, el concreto empieza a ser especial pues arriba de 350 kilos por centímetro cuadrado. Algunos le llaman hasta 300, pero la cuestión es poderlos hacer con con agregados más pequeños, y así se han hecho concretos hasta, bueno, hasta donde yo sé, de 1500 kilos por centímetro cuadrado. Aparentemente en China hay algunos que han hecho ya de 3000 kilos por centímetro cuadrado, pero yo conozco de unos puentes que se han hecho en Malasia con concretos de 1500 kilos por centímetro cuadrado, donde no hay grava, no hay arena, hay puro suplemento de fibras y otros químicos y cenizas volantes y así, de manera que es un concreto autocompactable y con unas resistencias enormes. Y entonces esa resistencia enorme de 1500 te permite que la viga pueda ser más esbelta. Entonces, en vez de tener una viga de 4,5 metros, por ejemplo, de peralte, con estos concretos puedes tener una viga como de 3 metros, por ejemplo, ¿va? Entonces, es un poquito así a veces increíble de visualizarlo, pero ya les mostraré imágenes en el curso, pero es así. Entonces, esto va un poco también a que hasta qué momento se puede hacer la transferencia del tensado. Entonces, como les decía, esas 400 toneladas que tensamos y que se convierten en compresión al elemento, pues entonces tenemos que estudiar en qué momento es que la superficie está susceptible a soportar esa fuerza. Por eso es que el preesfuerzo es un esfuerzo, es siempre pensar en una fuerza sobre una superficie. Entonces, esa superficie, si es muy pequeña, entonces nos va a demandar a que la capacidad del concreto de esa superficie tenga que ser mayor. Hay una regla mal entendida en las obras que se dice, no, pues al 80% ya podemos tensar. Y eso está mal. Nada más que los ingenieros, pues, han contribuido un poquito a esto, a de que siempre estudian para que con el 80%, pues, pueda darse la transferencia, y entonces, si no les da el 80%, pues la sección que tienen, pues entonces incrementan la sección, porque para ellos es más fácil poder decir, bueno, incrementamos la sección para que el ingeniero de obra no se confunda, a que si le dejo la sección esbelta y le digo que tiene que tener el 92% de concreto de la resistencia, pues a lo mejor el ingeniero que está habituado al 80% por una mala práctica, una mala popularidad, pues puede generar un problema de que el concreto se rompa porque no está capacitado todavía para soportar eso. Entonces, no es el 80%, es lo que en la memoria de cálculo invariablemente en el mismo programa se especifica que el ingeniero tenga que suponer en qué momento se va a hacer esa transferencia de tensión en compresión al elemento en función de la sección que tenga el elemento. Si es una sección maciza, pues entonces quizás hasta con el 70% sea suficiente, ¿verdad? Pero si es una sección que está un poquito limitada por algunas restricciones, como por ejemplo puede ser cabezales en algún estacionamiento o algunas losas en algún edificio, entonces puede hacer que esas restricciones geométricas hagan que el ingeniero diga, oye, ojo, estas vigas que van en la orilla, la transferencia del preesfuerzo no puede ser hasta que el preesfuerzo tenga el 90% o hasta el 100% si quieres. Entonces puede hacer que diga que los cables interiores de una losa de edificación se puedan tensar al 80%, pero los cables extremos al 90 o al 100. Entonces es importante revisar siempre la memoria de cálculo, y es algo que los ingenieros de obra siempre nos ha faltado. Muy pocas veces pedimos, oye, la memoria de cálculo. No, ¿a ti qué te importa la memoria de cálculo? No, bueno, pues quiero saber cómo está la cosa, o sea, qué resultados esperar, ¿verdad? Entonces, normalmente las memorias de cálculo están en las oficinas, en un cajón o en algún armario o algo así, pero nunca en la obra. Entonces, es importante que se reconozcan ese tipo de cosas. Entonces,
Y hay ingenieros que oportunamente en los planos ponen esa que la transferencia se tiene que dar cuando el concreto alcance y le ponen ahí 320 kilos, 280 kilos, 400 kilos por centímetro cuadrado, sin dejar a dudas de que sea por porcentaje, sino que ponen hasta que se tenga esa resistencia. Y ya de ahí a que el constructor pueda decir, bueno, le voy a pedir hacerme un concreto más sofisticado para que me dé menos tiempo esa resistencia y poder pensar y seguir adelante. La otra pregunta sobre los concretos masivos, pues ahí tener los cuidados propios del concreto, es decir, el control de la temperatura, el fraguado, porque si hay un choque térmico o un fraguado muy fuerte y genera agrietamientos, el concreto el preesfuerzo puede no transferirse de manera uniforme e inmediata, y entonces igual sucede con los agentes contaminantes, y entonces ahí es algo propiamente del concreto que hay que cuidar, los aditivos, los curados, la variación térmica. Hay recomendaciones del INSIC, muy buenas, donde viene pues cómo curar, ¿no? Que si tenemos una zapata que tiene superficie, hay una relación entre volumen y superficie, y que si nos da punto tanto, pues entonces es evidente que vamos a tener contracción por secado, y entonces cómo se contrae, si con concretos, con cementos más puzolánicos, o si con cementos de baja contracción, o contracción compensada. Entonces, eso sería importante para los concretos masivos. Es decir, si vamos a tener preesfuerzo, tenemos que preocuparnos y atender muy, muy delicadamente el concreto, porque es el que nos va a permitir tener esa transferencia. Y la otra es que la lechada, si puede ser de otro material, pues se han estudiado otros materiales. Hay algunos que han hecho alguna solución tisotrópica, que es una especie como, pues no de gel, pero algo así. Hay otros que han hecho recientemente algo así tipo gel, que permite el poder acomodar la mezcla y después continuarla. Estos, por ejemplo, en los tanques de criogenia o en los silos altos, que inyectar los cables es un problema para vencer la gravedad, y hay que poner varios pisos y varios equipos. Se ha hecho este tipo de mezcla para que cuando se inyecta este tipo de mezcla, que es como de gel, pues va aguadita y al poco tiempo puede fraguar, para que entonces al poco tiempo se pueda continuar desde donde terminó esa a la otra, sin necesidad de rebombear la parte inicial. Entonces hay esas alternativas. Les comento que hay quienes han pretendido utilizar la grasa para después cambiarlos, pero eso es algo que a mi modo de ver está mal, porque implica un gasto adicional. Es como decir, oye, te voy a hacer una obra, pero en 20 años me tienes que contratar otra vez para cambiarte los cables. Entonces eso no debiera ser. Pero esto es por el hartazgo que ha habido de tantas fallas en la mezcla de la lechada, pero es tan fácil como dedicarle el tiempo. Miren, yo para las pruebas que hice con esta sedimentación cero, pues hice como 180 mezclas, y no me daba, me daba la fluidez, pero no la sedimentación, y luego no la vida útil, la vida no la útil, sino la vida de la fluidez, y así. Pero entonces hay que irle jugando, y entonces se puede hacer. Y la verdad es que cuando se puede hacer, pues entonces no hay por qué pensar en otra cosa. Y esto te puedes apoyar mucho en las empresas como la Master Builder, Sika, y las empresas estas BAF y así, que tienen productos que te pueden ayudar a tener esa sedimentación cero, o incluso estas empresas tienen ya maquilas de esta lechada ya deshidratada, donde tienen ya aditivos retardantes y fluidificantes, de manera que ya nada más tienes que mezclarlo con agua, pero igual hay que hacer las pruebas para garantizar pues la fluidez y la vida de esa fluidez, el tiempo que te va a dar para inyectar. Pero ya hay mucha industria, en Estados Unidos ya hay mucha industria de eso. Aquí en México, pues yo sé de BASF, pero seguramente Sika también, pero hay esas industrias donde esa mezcla ya te la dan en sacos deshidratados, y todas las empresas lo tienen, ¿eh? Todas las empresas, Freyssinet, BCL, todas, no es que ellas lo fabriquen, ellos hacen convenios con la industria
y les hacen los sacos y le ponen ahí BCL, BBR, Freycinet, Dividag, etcétera. Pero entonces, eso facilita, claro, es más caro, pero eso facilita el medio, porque imagínense yo, pues que soy bien terco, ¿no? Pero a las 10, 15, 20, 30 pruebas ya me hubiera dado por vencido y ya, vámonos, y hasta escondo ahí, digo que ya quedó bien y todo, pero pues no hubiera sido posible porque estaba yo con japoneses y entonces aprendes a que el honor y la lealtad y todo ese rollo. Entonces, pero si capacitas al personal, entonces, pues vas de gana. Tuve la experiencia hace poco de dar un curso en Chilpancingo y fuimos a visitar una obra ahí en la autopista México-Querétaro y entonces un ingeniero que estaba ahí le dije, oye, ¿y cómo estás haciendo la mezcla? Y entonces yo esperaba que no supiera él de la fluidez y me dijo, no, pues como 12 segundos, dije. Y entonces le dije, oye, ¿y cómo sabes tú eso, eh? Entonces, porque seguro la SCT no te lo pide, eso seguro no te lo pide, porque no lo sabe. Y entonces, dice, no, me lo pidió Capufe y dice, porque alguna vez alguien les dio un curso y que así debe ser. Y entonces, anteriormente yo di el curso en Capufe 2 veces, hace como unos 6 años, algo así, no, como unos 4. Entonces, pues por ahí va, por ahí va. Y entonces se empieza a pedir cada vez más a las empresas. Y entonces, ese chavo que tiene 29 años, pues ese chavo, y le hablé a su jefe para decirle, oye, tienes que felicitar a este chavo, porque este chavo se está habilitando en un procedimiento pues más profesional. Entonces, no hay que perderlo, hay que cuidarlo, hay que darle otra capacitación. Si puedes, darle un curso de inglés y vas a ver cómo eso va a ir ayudando a que la gente pues aprenda a prepararse más. Entonces, por eso es que con estas experiencias de los cursos, pues no es que espere yo un reconocimiento, pero espero que sí cada vez se pida más. Ya ha pasado que en Bolivia fui a dar un curso hace como unos 6 años y ya están pidiendo cosas así de la lechada. O sea, los amigos de las empresas como BSL, como Freycinet o así, pues me van a mentar la madre después de que pues gracias a mí se les está complicando el asunto, pero es para bien de la misma obra. Entonces, es algo que se tiene que hacer. Miren, el que era director de BSL en México, él me dijo, oye, Carlos, ¿qué necesito hacer para ganarle a Freycinet? Porque Freycinet en ese entonces tiene 45 años aquí en México y nosotros tenemos 13 o 12 años. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque tiene ya mucho lobby ya adelantado Freycinet. Entonces le digo, mira, pues haz un certificado de que tu lechada está bien hecha. ¿Va? Da un certificado de que los cables están bien debidamente llenos de la mezcla. Y entonces me dice, no, me dice, no, porque pues me doy el harakiri yo solo. Le digo, oye, pero si te dedicas al postensado y debes la riqueza de tu empresa y tu patrimonio y eso al postensado, puta, pues entonces, ¿qué miedo tienes de hacer las cosas así? Entonces, pues no quiso. Después, me pidió Tensa, unos italianos que los ayudara ahí a promoverlos. Y entonces buscaba yo también eso y me dijeron, no, eso no lo vamos a hacer. Y le digo, "Uta, pues sí, entonces, ¿cómo está?" Entonces, este hombre que ven en pantalla, Eugenio Freycinet, pues el pobre ha de estar dándose vueltas ahí en la tumba, ¿no? Porque, pues, o sea, de todo el legado que dejó, varias empresas, no 2 ni 3, sino varias han salido de ese legado que él dejó. BBR, Freycinet, Expresa, Dividag, Postensa, Texa, muchas, un sinnúmero, o sea, bueno, no sin número, pero no sé, muchas, y en el mundo otras, o sea, de manera que el postensado tiene mucha demanda hoy en día, y entonces, pues, ¿por qué no hacerlo como él lo patentó y lo pensó y lo demostró que estaba bien, ¿no? Entonces, eh, pues así está. ¿Alguna otra duda? ¿O sí contesté tus preguntas? Sí, muchas gracias. Muy amable. ¿Alguien más? Ingeniero Gómez. Ingeniero Gómez, mi pregunta es en los apoyos, columna tarde, pues escuchemos cuál es el área de porcentaje de contacto mínima o máxima que puede tener cada elemento. Los apoyos,
pues hay que estudiar pues la descarga que va a haber, pero miren, hay veces que que, que por ejemplo las vigas pretensadas que ahora se encamisan para que no haya tantos esfuerzos en los extremos, encamisan algunos torones y eso ha ayudado a que no se fisuren los elementos, pero le quita compresión a la zona de los apoyos. Y ya ha habido vigas pretensadas que los apoyos, la zona de apoyos queda insuficiente y entonces se sugiere pues incrementar más la longitud del apoyo, ¿va? Entonces, como ese esfuerzo se reparte como en un trapecio ahí de esfuerzos en el estribo o en la zona de apoyo, pues habría que estudiar cuál es el peso y de la reacción del elemento que le vaya a caer para entonces poder distribuirla en ese, como trapecito de esfuerzos y pudiéramos pensar en que si no hay mucho espacio para dejar un estribo como el que se ve en la pantalla, pues pudiéramos ponerle una especie de barra de preesfuerzo en los estribos, ya sea longitudinal o transversalmente, para comprimirlo y entonces que esa superficie de estribo que pueda estar reducida, gracias a esa compresión pueda tener la capacidad de transferir la descarga de la reacción de la viga, ¿va? Pero eso dependerá del peso de la viga y bueno, si es neopreno o si es un apoyo de mayor desempeño. Yo pienso que así como los concretos, yo les he dicho ya que, miren, hace poco hubo un congreso en Japón donde hablaban de los problemas que hay con los puentes después de 30 años, que todos tienen problemas, todos los puentes, Alemania, Australia, todos los países tienen problemas después de 30 años por problemas de corrosión, por problemas de agresión ambiental a los elementos. Entonces yo le decía ya a los japoneses, bueno, o sea, si ya sabemos que 30 años después de que hagamos el puente hoy, vamos a tener ese problema, y yo dije, y más ustedes que son como la punta de lanza en Japón, pues entonces, ¿por qué no dejamos de hacer las cosas ya como se hacen? Es decir, tendría que haber una norma internacional ya que se diga que la grava de 3/4 ya no se debe de usar, ya no se debe de usar por cuestiones de sustentabilidad, porque la grava 3/4 va a implicar un nivel de absorción, va a implicar una relación agua-cemento mayor, va a implicar algunas cosas que invariablemente nos van a hacer que el concreto esté más susceptible a problemas. Entonces, hay quienes pueden decir, es que la especificación dice, sí, pero la especificación la hicieron seres humanos como nosotros en su momento con la capacidad que había, pero hoy en día que ya se sabe y ya se conoce cómo se comportan los agentes contaminantes con el concreto, los mares, la salinicidad, la lixiviación, la carbonatación, todo eso, pues entonces ya tendría que haber algo como para ya quitar los agregados de 3/4. Es decir, no puede haber agregado mayor al de media, por ejemplo. O que ya todos los concretos tengan ceniza volante. Un porcentaje que sea, un 2%, un 5%, lo que sea, pero que los proyectos nazcan así para que esos concretos ya tengan mayor durabilidad. Y no tengamos que andar haciendo puentes como el puente de la Unidad de Campeche, que en 30 años ya van 2 veces que se hace. Entonces, de aquí a otros 70 años, para que se cumplan los 100, ¿cuántas veces más lo vamos a hacer? Entonces, no es así, no puede ser que se esté gastando en lo mismo. Entonces, así, yo considero que los apoyos de neopreno ya deberían de dejar de existir, porque esos apoyos de neopreno son semimóviles, semifijos y quedan mal colocados, entonces quedan como inclinados y entonces se salen, se chorrean y entonces el apoyo se pierde y el elemento de concreto empieza a pegar contra el estribo abajo o al fondo y entonces empieza a haber un golpeteo y así. Esos apoyos de neopreno ya tendrían que haber desaparecido o bien los apoyos sobredimensionarlos para que ni se enteren que tienen la carga del puente hasta que solamente se enterara cuando viniera una sobrecarga importante y así esos apoyos pudieran durar quizás pues 40, 50 años, ¿verdad? Entonces, algo así, es decir, si hoy en día
la sustentabilidad es un tema que se platica en muchos congresos, pues tenemos que buscar hacer obras, pues, póngale que no para toda la vida, pero al menos para 100 años. O sea, hay puentes que se diseñan a 300 años, pero ya 100 años implica, pues, una protección a la varilla, que puede ser la epóxica, o una protección al concreto, que puede ser el revenimiento mayor, digo revenimiento, el recubrimiento mayor, o puede ser la ceniza volante o el impermeabilizante integral o así. Entonces, son cosas que debemos de hacer ya para hacer estructuras con 100 años de vida útil, de vida de servicio. Entonces, ahora se está queriendo, bueno, desde hace algunos años, implementar el diseño por desempeño, ¿verdad? Entonces, de materiales y de la misma estructura. Entonces, así debiera ser. Es como ese puente de la unidad que les digo, es hace 30 años se hizo uno con vigas de 30 metros. Y entonces se hicieron 3 kilómetros en el mar. Y entonces la lixiviación y la salinidad del mar y eso fue deteriorando los pilotes de manera que se tuvieron que cambiar. Y entonces la solución, los asesores de la Secretaría y demás cosas, después de haber hecho puentes como el Mezcale y el Baluarte y así, se les ocurre hacer vigas iguales, pero ahora de 45 metros. Entonces, es decir, es pan con lo mismo, pan con mermelada, pan con mayonesa, es decir, si tenemos el problema de la salinidad, de los cloruros, del mar, de la lixiviación, pues pongámosle menos apoyos a la zona del mar. ¿Qué pasaba si hacíamos puentes de 200 metros de claro? Entonces, esas pocas pilas o esas menores pilas que irían en el mar, las podríamos proteger con algunos muros de sacrificio para que esos sean los que se nos vaya eh, cargando la lixiviación y la corrosión y eso, y la pila ni siquiera se entere. Entonces, es decir, es como si ahorita mismo se firmara, oye, acuérdate que en 30 años hay que volver a hacer el puente en la unidad. Entonces, ¿cuánto va a costar eso? Entonces, ya no estamos en esas economías. Por eso es que uno dice que Japón va a la punta de lanza porque ellos dicen, bueno, es que pues no hay de otra, pues si aquí no hay petróleo, no hay espacio, no hay esto, no hay montañas y eso, pues tenemos que hacer el recurso a ver cómo lo hacemos y se las ingenian para tener otros productos que salen de las plantas nucleares y así para poder tener suplementos y mejores concretos. Pero es eso, o sea, ya tenemos que cambiar eso y en las escuelas, porque por ejemplo, todavía los maestros en las escuelas podemos cometer el error de que al muchacho ingeniero se le dice, a ver, diseña una viga o una losa o una trave de liga de un edificio o de una casa o de algo, considera un F'(C) de 350. No, eso está mal, hay que decirle, considera un F'(C) de 1000. Y entonces nos podríamos sorprender de las nuevas ideas que puedan traer los nuevos muchachos de ingeniería. Pero ¿por qué limitarlos al 350, al agregado 3/4, a eso? O sea, entonces tenemos que hacer ingenieros que salgan con una mentalidad más sustentable, más de hacer las cosas. Si un ingeniero, un muchacho sale y se va a trabajar con un ingeniero y hay un proyecto así, de repente dice, oye, patrón, ¿por qué no ponemos un concreto de 800 kilos? No, espérate, ¿cómo 800? Eso es muy caro. No, fíjese que no, dije, yo lo vi en la universidad y no es tan caro, es tal porcentaje de ceniza, tal porcentaje de humo de sílice, tal sustitución, pero no está mal y los beneficios son estos y estos y estos y estos. Entonces, se puede ir implementando eso en la construcción porque, pues, los ingenieros nos vamos quedando. Hay muchos ingenieros que son muy contemporáneos y me he topado con ingenieros así mayores que todavía tienen la fuerza de hacer algo nuevo, diferente o así, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería pues como un reto a desarrollar ingenierías más sustentables con mayor servicio a la estructura misma y por tanto a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿En Zoom? ¿No? Bueno, ingeniero, pues entonces aquí lo esperamos. Muy El día bien. 22 para dar inicio al curso, el miércoles 22 a las 11 de la mañana. Sí, Y aquí yo guardamos. el martes me desarrollo, me lanzo para allá y llegaría en la tarde para pues estar listo para empezar Bueno,
Y aquí le guardamos por el conocimiento de esta plática y le cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Ramón de Vida, para ideas adelante. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante tu plática. Creo que todo lo motivó. A todos los compañeros que vienen, que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Ya escucharon el curso que va a dar el ingeniero para que con tiempo se inscriban y pues no habiendo ahorita otra cosa que hacer, siendo las 22:05 en nuestra reunión. Agradezco a todos su tiempo y su atención. Que tengan ustedes buenas noches. Muchas gracias. Estamos ahí a la orden. Gracias.